Buenos días, estimadas y estimados participantes. Mi nombre es Silvana Villanelo y el día de hoy estaré moderando esta charla. Les damos las gracias por su asistencia a este cuarto día de interesantes charlas con expositores muy relevantes en el ámbito de la ciencia, muchos de ellos de profesión bibliotecaria. Hemos escuchado sus apreciaciones y aportes a la ciencia abierta. Para ponernos en contexto, les comento que la situación actual en América Latina con respecto a la ciencia abierta es la siguiente. Perú y Argentina en el año 2013 y México en el año 2014 han favorecido una vía legislativa para la regulación de la política de acceso abierto a las publicaciones, así como también a los datos científicos. En Brasil existe un conjunto de directrices en favor del acceso abierto en la forma de declaraciones y manifiestos incentivados por distintos colectivos comprometidos con la temática, a los que se suman dos propuestas legislativas en el año 2007 y 2011 que aún no logran alcanzar su promulgación. En línea con los avances de carácter voluntario, en Chile se han elaborado una serie de recomendaciones para el acceso y preservación de información científica y datos de investigación, publicadas en el Manual de Datos Abiertos en el año 2014 desde el ex-CONICYT, hoy ANID. Esto con el compromiso de desarrollar más adelante una política de datos abiertos de investigación. Desde el año 2019 existen en Colombia una serie de directrices generales para el futuro diseño de una política de ciencia abierta. Esta información fue tomada de la página del Banco Interamericano del Desarrollo, BID por sus siglas en español. La charla de hoy será de un eje temático muy relevante para la ciencia abierta y se denomina Ciencia Abierta y Colaborativa, un enfoque práctico, presentada por la doctora Lucía Fernanda Castillo Iglesias, quien es doctora en psicolingüística por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, y magíster en evolución del lenguaje y cognición por la misma universidad. En la UCSC forma parte del Departamento de Ciencias del Lenguaje y Literatura. Su investigación aborda el procesamiento del lenguaje en situaciones de interacción, analizando el fenómeno del alineamiento que explica la convergencia de los hablantes en torno a estructuras sintácticas, léxico, tono, entre otros rasgos, durante la conversación. Ha organizado talleres y grupos de lectura en torno a la ciencia abierta, apuntando principalmente a estudiantes e investigadores jóvenes. A continuación, les sugiero algunas indicaciones para el correcto desarrollo de esta actividad. Solicitamos apagar sus micrófonos durante las presentaciones para evitar interrupciones innecesarias. Los asistentes podrán realizar consultas mediante la casilla disponible en el chat, que luego serán expuestas al final de la presentación. Además, recordarles que esta sesión está siendo grabada y luego estará disponible en nuestras plataformas. También puede ser enviada al correo suministrado por usted en la inscripción. Sin más que agregar, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Lucía Castillo. Doctora, por favor, adelante. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Ok, voy a compartir entonces mi pantalla para que tengan acceso a esta presentación. Agradecer en primer lugar la invitación por parte de la Dirección de Investigación y la Biblioteca de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde me desempeño. Agradecerles a todos y a todas su asistencia. Veo que tenemos invitados de distintas partes de Latinoamérica. Eso de plano es muy positivo, sobre todo para tener este tipo de conversaciones respecto de la democratización del acceso al conocimiento, el avance de las prácticas de ciencia abierta. Quiero comentarles antes de comenzar que naturalmente, como se explicó en la presentación, yo soy psicolingüista, trabajo en investigación experimental en psicolingüística, y en ese sentido lo que voy a plantear acá parte desde esa perspectiva
perspectivas, ¿cierto? Estoy hablando fundamentalmente de las discusiones que se están dando desde las ciencias sociales, desde la psicología en particular, y en ese sentido puede que esto sea bastante diferente a las discusiones que se han dado en el marco de esta jornada desde las bibliotecas. Paso a compartir entonces. Ok. Esta presentación lleva como título Ciencia abierta y colaborativa, un enfoque práctico. Y es precisamente ese el espíritu que quiero transmitir. El escenario ideal es uno donde cada uno se lleva un poco de impulso, ¿cierto?, para iniciar su propio camino en la práctica de la ciencia abierta. Esa es mi motivación y espero que poder presentarles algunas de estas herramientas para que conseguir ese efecto. Algunas consideraciones previas que tengo que comentar, particularmente dada mi punto de partida, ¿cierto? Primero, que el estado de avance de estas discusiones varía enormemente entre disciplinas. Eso es algo de lo que todos ustedes estarán informados. Hay disciplinas donde la ciencia abierta se ha convertido afortunadamente en la norma, y hay disciplinas como la psicología y las ciencias sociales donde estamos un poco al debe todavía en esta transformación de paradigma de investigación. Esta presentación se plantea, como les comentaba, desde las ciencias sociales, la psicología, y en ese sentido puede parecer, puede que parezca que viene un poco del pasado para quienes pertenecen sobre todo a las ciencias biológicas, y la física, donde ya se ha avanzado bastante en incorporar estas lógicas. Pero espero que sirva para que construyan un poco un panorama de el estado de avance de esto, en particular en la psicología. Y una segunda consideración respecto de la adopción de estas prácticas es que me parece que va un poco en el sentido de la invitación que se hace a este ciclo de charlas. Es que la adopción de estas prácticas depende precisamente de un cambio en la cultura académica, y ese cambio se traduce en transformaciones de nuestras prácticas concretas, tanto de nuestras prácticas individuales como investigadores, como de nuestras asociaciones, ¿cierto?, de la forma en que colaboramos tanto dentro de las instituciones como entre instituciones, de la forma en que planteamos nuestros proyectos, ¿cierto? Por ejemplo, la incorporación del preregistro de proyectos de investigación, la forma en que las instituciones se relacionan con los datos y con el conocimiento que se genera. Y en ese sentido no es algo que pueda abordarse únicamente desde la investigación experimental o únicamente desde la institucionalidad. Es algo que requiere un avance sostenido de los distintos actores. Yo pretendo contribuir desde mi especialidad. Para entrar en materia. En primer lugar, me interesa hacer algunas distinciones conceptuales clave que tienen que ver con las distintas miradas, los distintos niveles en algún sentido en que se habla de ciencia robusta, de ciencia que se sostiene en el tiempo. En primer lugar, cuando hablamos de ciencia que
permite, a través de los mismos análisis y aplicados a los mismos datos, obtener los mismos resultados, estamos hablando de ciencia que es reproducible. Esto puede parecer un tanto obvio a priori, ¿cierto? Que utilizando los mismos análisis y aplicándoselos a los mismos datos obtengamos los mismos resultados. Sin embargo, en la práctica de la investigación aparecen siempre pasos durante el proceso de análisis que hacen que esto no necesariamente sea tan directo. Estamos hablando, por ejemplo, de las decisiones que se toman respecto de la inclusión o exclusión de análisis en la publicación. Estamos hablando de la inclusión o exclusión de datos dentro del conjunto que tenemos para la investigación. Estamos hablando de los llamados grados de libertad del investigador, ¿cierto? De las decisiones que se toman en el proceso de análisis, que no necesariamente se sostienen en un principio propuesto a priori, que muchas veces tienen que ver con cuestiones propias de ese conjunto de datos, y en ese sentido ya aparece con más claridad que no es tan obvio que a partir de los mismos análisis y los mismos datos se obtengan necesariamente los mismos resultados. Cuando esto ocurre, que es naturalmente un objetivo, hablamos de ciencia reproducible. Cuando aplicamos los mismos análisis a un conjunto de datos diferente, es decir, por ejemplo, aplicamos el mismo experimento y analizamos los datos de la misma manera, pero con un conjunto de participantes diferentes, hablamos de ciencia que es replicable, además. Es decir, que podemos, por ejemplo, replicar un experimento que ya ha sido aplicado en otras circunstancias a un grupo de participantes equivalentes. Cuando esto ocurre, entonces hablamos de ciencia replicable. Cuando podemos analizar con distintos métodos un mismo conjunto de datos y los resultados se sostienen, hablamos de ciencia que además es robusta. Esto es robusta respecto a distintas formas de relacionarnos con estos datos, es decir, distintos análisis, por ejemplo, distintos análisis estadísticos, nos entregan una misma dirección de los resultados. Y finalmente, cuando podemos aplicar distintas metodologías de análisis a nuevos grupos de datos, por ejemplo, a nuevos grupos de participantes, hablamos de que esta ciencia es generalizable. Esto es que podemos modificar la forma en que analizamos los datos, podemos aplicar estos análisis a nuevos grupos y aún así se sostiene la dirección general de los resultados que se habían obtenido en un primer momento. Naturalmente, estas cuatro categorías son deseables en la práctica científica, ¿cierto? Lo que estamos intentando hacer, al fin y al cabo, es construir conocimiento que se sostenga en el tiempo, que nos permita plantear nuevas hipótesis de investigación, que nos permita reconocer fenómenos en otras condiciones y que nos permita avanzar al fin y al cabo, que es lo que estamos naturalmente intentando hacer. Dicho esto, quiero plantear un poco el escenario inicial en el que estamos dando este debate desde la psicología, que es el de lo que se ha denominado la crisis de reproducibilidad en las ciencias sociales, en particular en la psicología. Esta crisis de reproducibilidad se identifica
tanto dentro de la disciplina como desde fuera, y probablemente se relaciona con una crisis generalizada de la recepción de la ciencia por parte del público en general. En ese sentido, no impacta únicamente en la práctica científica, sino que también en la relación entre la ciencia y la comunidad. El esquema que observan acá se publicó inicialmente en el Manifiesto por una Ciencia Reproducible y fue ampliado desde el Center for Open Science, y intenta dar cuenta de el ciclo de la investigación, apuntando a las distintas amenazas, ¿cierto? A los distintos nudos críticos que se generan en los distintos momentos del proceso investigativo. Partiendo por la especificación de las hipótesis, nos encontramos con que existe en nuestra disciplina al menos una profunda falta de replicaciones publicadas. De cada 1000 artículos publicados, solo uno es una replicación. Y esto implica naturalmente que nuestra capacidad como investigadores de considerar esta información como una base sólida para el planteamiento de hipótesis se ve bastante mermada. No tenemos la posibilidad, por ejemplo, de comprobar si los resultados que estamos observando en un artículo en particular han sido replicados en otras instancias. No tenemos la posibilidad de comprobar si esos mismos análisis, esa misma hipótesis planteada en un artículo se sostendría en una población distinta. En ese sentido, ya la especificación de las hipótesis se ve debilitada por este tipo de situaciones. En términos de el diseño del estudio y la colección de datos, en particular estamos hablando desde la psicología de datos provistos por participantes en estos estudios, en general nos encontramos con un muy bajo poder estadístico de los datos, en función de, en general, un número, un n menor al que el análisis requeriría. Y en este sentido, estamos en general hablando de resultados, de efectos de nivel muy menor. Se plantea que un 50% de los resultados publicados alcanzaría un nivel de efecto estadístico medio. Buena parte de los resultados no alcanza esos criterios. Luego, a la hora de analizar e interpretar los datos, nos encontramos con un fenómeno complejísimo que se ha denominado el p-hacking, es decir, la manipulación o malversación, diría alguien, de los valores p. En particular, la selección de aquellos análisis que entregan resultados estadísticamente significativos, en desmedro de otros análisis que apuntan en otra dirección, o que entregan resultados neutros, o que entregan resultados que derechamente van en otra dirección. Esta práctica se estima que tendría una prevalencia de más del 50% de las publicaciones. Y esto naturalmente condiciona un poco la interpretación que podemos hacer de estos resultados que estamos observando. Luego, en la etapa de la publicación de los resultados experimentales, nos encontramos con dos fenómenos asociados. Por una parte,
el llamado sesgo de publicación o publication bias, que implica que los estudios con resultados positivos, ¿cierto?, donde la evidencia sostiene la hipótesis, tienen mucha mayor probabilidad de ser publicados. De los artículos publicados en psicología, estamos hablando de un 92% de resultados positivos, es decir, que confirman la hipótesis que se plantea en el estudio. Y por otra parte, de la falta de una política de datos abiertos. De los artículos publicados, aproximadamente un 70% no contaban con datos disponibles para la comunidad de investigadores, muchas veces incluso después de solicitarlos a los propios investigadores. Y finalmente nos encontramos con un fenómeno que asocia la interpretación de los datos y la especificación de hipótesis, que es lo que se denomina el harking, que esto da cuenta de un término complejo que plantea que las hipótesis se plantean luego de conocerse los resultados. Hypothesis after results known. Es decir, que se modifican las hipótesis propuestas inicialmente para acomodarse a los resultados que se encuentran. Y en ese sentido, se refuerza con esto, si se fijan, el sesgo de publicación, porque naturalmente esas hipótesis que se modificaron, que se adaptaron a los resultados que se encuentran, van a permitir que los resultados corroboren la hipótesis. Al final se está haciendo un poco a medida esto, ¿cierto? Este conjunto de prácticas, entonces, este conjunto de nudos problemáticos en la disciplina, terminan por configurar esta llamada crisis de reproducibilidad. Y esto no solo se evidencia a posteriori, ¿cierto?, sino que también hay evidencia concreta de esta situación de crisis. En el año 2015, a partir de una colaboración en Science de más de 20 laboratorios, se intentó estimar estadísticamente la reproducibilidad de la psicología a través de más de 100 replicaciones de estudios publicados en 3 de las revistas más importantes del área, ¿cierto? El Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition, Psychological Science y el Journal of Personality and Social Psychology. Se intentó replicar 100 de estos estudios, de los estudios publicados en el 2008, y de estos estudios originales, un 97% tenía resultados estadísticamente significativos, con P menor a 0,5. Sin embargo, de las replicaciones, que muchas veces contaron con participación de los propios investigadores involucrados en los experimentos originales, solo un 36% alcanzó estos mismos resultados, esta misma significación estadística. Esto implica que podría decirse que esta es un poco la medida de la replicabilidad de la investigación en psicología, y eso naturalmente es preocupante. Eso se muestra gráficamente en el plot que observan acá a su derecha. En el eje X se muestra el tamaño del efecto original, y en el eje Y el tamaño del efecto de la replicación. Los valores en azul, verde son los valores significativos y los rojos son los no significativos. Si se fijan, aquí se produce una distancia entre estos dos conjuntos de datos, y es particularmente preocupante que
buena parte de estas replicaciones parecen estar en torno al 0, es decir, que no que presentan efectos estadísticamente muy menores, prácticamente cercanos a 0. A esto le sumamos aún más evidencia, y es evidencia que es muy preocupante, respecto de la prevalencia de prácticas reñidas con la ética de investigación en estas disciplinas. Lo que ven acá es un estudio, los resultados de un estudio de el año 2012 de John Lowenstein and Prelec, que comparó los resultados de un conjunto importante de investigadores en el área de las ciencias sociales respecto de una serie de prácticas de manipulación de datos y de resultados. Las barras más oscuras responden a las tasas de admisión por parte de los propios investigadores, anónimamente por supuesto, de estas prácticas, es decir, lo que ellos mismos reconocen hacer. Las barras blancas corresponden al estimado de la prevalencia por parte de los autores del estudio, y las barras grises corresponden al estimado de la prevalencia una vez conocida la tasa de admisión por parte de los propios investigadores. Esto es, las barras grises deberían dar cuenta de una manera más acertada de la realidad, considerando lo que los propios investigadores están diciendo que hacen, ¿cierto? Tenemos acá de izquierda a derecha primero el no reportar todas las variables dependientes, es decir, derechamente excluir algunas variables de la publicación final. Luego, colectar más datos una vez hecho un análisis inicial y determinado si es que los resultados eran significativos o no. Luego, no reportar todas las condiciones experimentales que se sostuvieron durante el experimento. Esto a mí me parece particularmente complejo. Luego, detener la colección de datos luego que se obtiene el resultado que se deseaba de acuerdo a la hipótesis, es decir, ir haciendo análisis durante la colección de datos de manera de correr solo la cantidad de participantes que me permite obtener la hipótesis que quiero. Redondear, en inglés se usa el mismo término, ¿cierto? Rounding down los valores P para que se acerquen más a lo que se espera. Reportar selectivamente aquellos estudios que funcionaron, ¿cierto? Que dieron los resultados que la hipótesis predecía, y no reportar los que apuntan en otra dirección. Excluir datos luego de analizar el impacto de dicha acción, es decir, repetir los análisis con y sin algunos datos específicos que podrían desviar el análisis en otra dirección. Decir que se predijo un resultado que en realidad era imprevisto, es decir, un poco lo que esta idea del harking que mencionaba recién, decir que los resultados se sostienen o que no son afectados por factores demográficos, es decir, que los resultados se sostendrían también en otras poblaciones, o que no tienen que ver, por ejemplo, con el nivel educacional de los participantes, cuando en realidad este sí podría ser un factor. Y finalmente, derechamente falsificar datos. Lamentablemente todos probablemente hemos sido testigos de prácticas de esta naturaleza. En Chile se han conocido situaciones de esta índole en el último tiempo, y este estudio da cuenta
un poco de lo que tenemos que asumir como la realidad, al menos en este campo de investigación. Naturalmente, este conjunto de evidencia que he querido presentar acá da cuenta de una situación que es tremendamente preocupante y que a mi juicio se sostiene en buena parte dada esta cultura del secreto, dada esta cultura del no compartir y de compartimentalizar la información incluso dentro de los mismos grupos de investigación. Y siento que en ese sentido lo que estamos haciendo acá, la discusión respecto de la ciencia abierta, de las prácticas de transparencia en la investigación, apuntan un poco en la dirección correcta, sobre todo considerando, ¿cierto?, la gravedad de esta situación. Este problema, ¿cierto?, del acceso a la información tiene consecuencias reales y concretas. Estamos hablando por una parte de una baja credibilidad de las publicaciones, tanto hacia dentro de la disciplina como hacia el público general. Personalmente creo que este factor incide directamente en la distancia de buena parte de la comunidad respecto de la ciencia, y probablemente en la proliferación de noticias falsas y de noticias que en el fondo tuercen un poco la lógica de la investigación para asumir que cualquier cosa que se diga desde las instituciones académicas es cuestionable, porque ahí habrían, no sé, desde fuerzas oscuras hasta malas prácticas, hasta intereses empresariales, etc. Genera naturalmente una pérdida de esfuerzo importante, ¿cierto? Es claramente evidente que si es que estamos permanentemente avanzando en direcciones sin una base que permita sostener ese esfuerzo, o peor aún, basándonos en evidencias que no fue recopilada de buena manera, que incluye algunas de estas prácticas que veíamos recién, naturalmente estamos perdiendo esfuerzo, ¿cierto? Estamos avanzando en direcciones que no presentan un camino de largo aliento para esos esfuerzos científicos. Disminuye también la colaboración entre académicos y entre grupos de investigación, porque la prevalencia de estas prácticas implica que hay muchas etapas en el proceso de investigación que se terminan haciendo un poco en secreto, que se terminan escondiendo de lo que se comunica al resto de la comunidad científica, por ejemplo. La relación entre este publication bias, este sesgo de publicación que apunta solo a reconocer los resultados que son significativos o que refuerzan la hipótesis planteada, articulado con el predominio del paper en la evaluación académica, tanto de los individuos como de las instituciones, terminan configurando una situación que Smaldine y McElrath denominan la selección natural de mala ciencia. Es decir, la selección de aquellas prácticas de manipulación de los resultados que terminan presentando resultados significativos que en realidad no lo serían si es que se hubiese incluido el conjunto de la información o el conjunto de los análisis, y esta idea de que es necesario publicar a toda costa. Si es necesario publicar a toda costa y lo único que se publica son resultados positivos, entonces se contribuye a que los académicos terminan manipulando en algún sentido sus resultados para obtener esto que se les está exigiendo desde las instancias de evaluación. Y finalmente, en conjunto,
lo que se hace es ralentizar el avance de la ciencia, ¿cierto? Estamos hablando de esfuerzos infructuosos, de palos de ciego en algún sentido, ¿cierto? Porque se avanza en direcciones que en realidad no se sostienen en el tiempo, porque se pierden oportunidades de colaborar, de reanalizar, de profundizar en aspectos que se conocen, porque se mantienen estas cuestiones en secreto, porque se mantienen detrás de barreras de pago, porque se mantienen detrás de prácticas dentro de los equipos de investigación que no se comunican al resto de la comunidad científica ni al resto de la comunidad en general. Y más preocupantemente aún, esta falta de acceso al conjunto de la información perjudica, a mi juicio, en mayor medida a quienes no estamos en el primer mundo. Porque en el fondo aumenta la distancia entre nuestra práctica, entre la información a la que tenemos acceso como investigadores y lo que se está haciendo realmente en los grupos de investigación en el primer mundo. Esto asociado a las carencias técnicas que en general tenemos desde fuera del centro mundial, asociado a la dificultad de acceso a espacios de colaboración a nivel internacional, porque no estamos dentro de de los mismos códigos, porque no tenemos acceso muchas veces a las herramientas o a las lógicas que se utilizan en espacios como talleres o grupos de investigación. Y asociado a la complejidad de la curva de aprendizaje de algunas herramientas en particular. Lo bueno, y aquí es donde damos un poco un giro en la dirección de esta charla, es que hay miles de investigadores, de estudiantes, de académicos, aportando a una lógica de ciencia abierta. Como ejemplo, les muestro acá algunas de las llamadas cheat sheets, es decir, torpedos, decimos en Chile, ¿cierto? Materiales que condensan información respecto de algunos de los paquetes de R en este caso, y que genera la propia comunidad de manera abierta y colaborativa para facilitar el acceso de los investigadores a las herramientas que les permitan analizar y participar de los esfuerzos de la ciencia abierta. Voy a comentar ahora algunos de los que considero serían pasos concretos hacia una cultura de ciencia abierta. En primer lugar, el establecimiento de grupos transversales a nivel local que permitan avanzar en la aplicación de estas prácticas en los contextos locales de nuestras universidades e instituciones. Lo positivo de esto es que la lógica de la ciencia abierta no es únicamente un conjunto de instrucciones que los investigadores debemos seguir, ¿cierto? Sino que además implica una lógica de trabajo diferente. En ese sentido, hay esfuerzos como el Reproducibility, que entrega a los investigadores que lo quieran conjuntos de información, de material, de talleres, de publicaciones que les permitirían iniciar clubes o grupos de trabajo sobre ciencia abierta en cualquier lugar del mundo. Se muestra aquí en el mapa donde se han ido iniciando este tipo de grupos a través de la utilización de los paquetes de materiales que la propia organización dispone. En ese sentido, la ciencia abierta se practica ya abiertamente desde el primer momento. Sería interesantísimo, creo, que además esto se concretase de manera transversal, ¿cierto? Porque además eso nos trae beneficios adicionales en el sentido que podemos conocer y
discutir las prácticas investigativas de otras disciplinas, que naturalmente contribuyen en este esfuerzo de socializar y de transparentar la forma en que se obtienen los resultados de cada área. En términos de la práctica científica, la ciencia abierta es naturalmente colaborativa y transparente, ¿cierto? Apunta a acabar un poco con la lógica del genio individual, acabar con la lógica de que los resultados, la publicación depende de la magia, ¿cierto? de un investigador o investigadora. Y en ese sentido, plantea que el conjunto de la evidencia científica se maneje de manera abierta. En términos del uso de materiales abiertos, por ejemplo, poner a disposición de la comunidad científica los materiales utilizados en la experimentación, naturalmente con la consecuencia de mayor colaboración y avance del conocimiento, en la medida en que se pueden abordar de distintas maneras los avances que se sostienen desde una línea de investigación. En sentido del código abierto también, que es particularmente relevante en tanto permite no solo reproducir los análisis, sino que además disminuye la curva de aprendizaje y democratiza el acceso a estas formas de análisis, porque permite que los investigadores más jóvenes puedan acceder directamente a la forma en que los investigadores que publicaron ese artículo llegaron a las conclusiones que muestran en esta publicación. Y finalmente una política de datos abiertos, que me parece que es donde más se está avanzando. Muestro acá una cita de la directora de ANID, ¿cierto?, en Chile, que plantea que hay que avanzar hacia la disposición abierta de los datos generados con fondos públicos, es decir, de los datos generados con los fondos de investigación de la propia agencia. Quiero mostrarles un ejemplo concreto en que se evidencia esta cultura de ciencia abierta, de datos abiertos, de código abierto, que me parece particularmente interesante porque demuestra un poco esta contradicción que se genera muchas veces entre la cultura de la industria de la publicación científica y la voluntad de los propios investigadores. Este es un artículo maravilloso publicado el año pasado en Nature Human Behavior, que si se fijan, como todo artículo en Nature, se esconde para nosotros detrás de un pago. Este artículo se puede comprar, se puede arrendar, pero no se puede acceder a él directamente. Sin embargo, y aquí es donde se evidencia un poco la cultura de ciencia abierta de los investigadores, los datos y los análisis que permitieron llegar a estas conclusiones sí se entregan de manera abierta a los investigadores. Y esto es incluso cuando el artículo en sí se esconde detrás del pago. Estos dos links que ven acá contienen el conjunto de los datos, de los análisis de manera reproducible y del código que permite implementar los algoritmos que permitieron llegar a esos resultados. Y efectivamente yo hice el ejercicio completo, ¿cierto?, de ir al repositorio, extraer los datos, seleccionar el conjunto de análisis que allí se entregan. Aquí nos encontramos con una política de acceso abierto en pleno florecimiento, ¿cierto? Están disponibles los análisis y los datos en estos repositorios de acceso abierto, lo que implica naturalmente reproducibilidad, replicabilidad y avance de la ciencia en general. Estos análisis están disponibles en este sitio, el sitio del OSF, del Open Science Framework, que dispone de perfiles de manera gratuita para todos los investigadores que pueden acceder directamente a la información. Por otra parte, la necesidad de
nuevos criterios en estadística. Y esto apunta fundamentalmente a la consideración de criterios de realidad y de estimaciones más robustas que únicamente el reinado del valor P. La relación entre esta nueva lógica en estadística y la ciencia abierta es bastante transparente, ¿cierto? En la medida en que consideramos únicamente un valor como el que determina si un artículo se publica o no, estamos apuntando a que se generen este tipo de prácticas en que se modifican de algún modo estos valores para acceder, ¿cierto?, a esa publicación. Estamos generando una lógica dicotómica en que ese valor termina determinando la validez del estudio completo. Esto lo planteó Jeff Kamin hace casi una década ya, pero apunta fundamentalmente a entender que las estimaciones estadísticas tienen que articularse con criterios de realidad y estimaciones más robustas. De hecho, se plantea en algunas revistas que no se entreguen los valores estadísticos hasta completado el proceso de revisión. En tanto, poner demasiada confianza en un solo valor termina deformando un poco la mirada que tenemos sobre la validez del estudio. Ya finalizando, la incorporación de software y de prácticas de programación de acceso abierto desde el pregrado a mí me parece que es importantísimo. Por una parte, porque contribuye a fortalecer las capacidades, sobre todo desde nuestras realidades, ¿cierto?, para acceder a la información de primera fuente, para acceder, por ejemplo, a los datos y los análisis que ponían a disposición los investigadores que nombré hace un ratito. Y porque, dado que estamos hablando de software de acceso y de código abierto, estamos literalmente facilitando las cosas para las instituciones y los académicos que no tenemos necesariamente los mismos recursos que se tienen en el primer mundo. Estamos hablando de software abierto como R, OpenSesame en el caso de la psicología, que permiten programar experimentos con código al que todos podemos acceder, que todos podemos modificar, que no contempla ningún tipo de pago. El uso de los llamados notebooks para trabajo colaborativo en R, por ejemplo, R Markdown, en Python, en otros códigos, y el establecimiento de cursos transversales, de nuevo, de ética de los datos y de ciencia abierta. Estas prácticas permiten que acercar un poco las prácticas de ciencia abierta a los estudiantes, permiten facilitar el acceso a la información que los propios investigadores están poniendo a disposición del resto de la comunidad, y facilitan un poco la transición que todos esperamos que ocurra hacia una lógica de ciencia abierta en nuestras instituciones. Finalmente, solo un mensaje, ¿cierto?, que es atreverse, dar el primer paso. OSAF a mí me parece que es una plataforma de muy fácil uso, que no contempla ningún tipo de pago y que permite crear los proyectos propios con un solo clic, como se dice regularmente. Les dejo finalmente algunos recursos que me parecen interesantes, sobre todo para quienes vienen desde las disciplinas de las ciencias sociales.
el mismo Open Science Framework que les comenté durante la presentación, la página de Turing Way que entrega no solo materiales reproducibles, sino algunas consideraciones teóricas relevantes para estas discusiones, algunas páginas de acceso a habilidades para el manejo de de datos de ciencia abierta, algunas páginas para los que se están recién iniciando en estas discusiones, y finalmente un curso breve de cómo reportar resultados de manera abierta y colaborativa con R-Markdown. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para preguntas, comentarios, discusiones en los minutos que nos quedan. Muchas gracias, doctora Castillo, por su fantástica y gráfica ponencia, en la que nos ha señalado la importancia de la colaboración de la producción científica, que es la base de la ciencia abierta. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, queremos invitarlos desde ya al curso que comienza el próximo lunes 8 de noviembre, titulado Acompañamiento en el proceso de investigación científica. Esta es una iniciativa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para capacitar a los investigadores, bibliotecólogos e interesados con respecto al uso de las herramientas que facilitan el quehacer científico, desde la planificación de la investigación hasta la publicación y difusión de la misma. Consta de 4 módulos con talleres que abordan temas y herramientas para facilitar el quehacer investigativo. En el chat le dejaremos un enlace con mayor información del evento y formulario de inscripción. Hecha esta invitación, abrimos ahora el segmento de preguntas de nuestra audiencia. Para enmarcarnos en el tiempo disponible, doctora Castillo, contamos con un máximo de 10 minutos para dar respuesta a las inquietudes que tenemos acá en el chat, y paso a leer. La primera pregunta dice: ¿cree usted que existe un alto sentido de cooperación entre los investigadores que fortalezca la cooperación y trabajo colaborativo? Yo creo que este sentido de cooperación está despertando. Lamentablemente la lógica tradicional de la práctica científica era bastante individualista, precisamente porque reproducía estos ciclos en que se premia la publicación, pero al mismo tiempo la publicación exige que los datos sean significativos, que los resultados sean significativos. Pero yo siento que particularmente los investigadores jóvenes y los estudiantes de posgrado están avanzando en otra dirección. Hemos llegado a un punto en que reconocemos las limitaciones que nos plantea esta lógica tradicional, en que vemos con mucha más claridad las posibilidades de colaboración, en que nos encontramos. Yo creo que este tipo de ejemplos como el que mostré recién de los investigadores en Nature, son bastante clarificadores para entender un poco la lógica con la que se trabaja en los más altos niveles de la investigación. En ese sentido, yo estoy muy esperanzada de que esto se empiece a incorporar bastante más, y particularmente me parecería importante que avanzáramos en esa dirección en Latinoamérica, considerando que tenemos tantas oportunidades para interactuar, tenemos tantas posibilidades de articular nuestras instituciones, entonces tengo bastante esperanza al respecto. Muy bien, estoy de acuerdo. El individualismo ya no es el futuro. Tengo otra pregunta acá que dice: ¿sus recomendaciones para incrementar la colaboración en la investigación en América Latina para evitar la endogamia, es decir, la colaboración entre individuos del mismo territorio, y que se abran a buscar nuevos horizontes para participar? Sus apreciaciones al respecto. Sí, súper interesante. Yo creo que precisamente la disposición de parte de las agencias y las autoridades respecto de la ciencia abierta pueden contribuir muchísimo a dejar atrás esas lógicas en que un investigador o investigadora senior
contiene en el fondo toda la productividad de un laboratorio o de una institución, precisamente porque disponen en mayor medida al establecimiento de materiales abiertos, de colaboración entre investigadores. Lo que me gustaría ver en este sentido es mayores facilidades y mayores recursos para la asociatividad entre investigadores y entre instituciones. Yo sé que en Chile hay algunos esfuerzos en esa dirección, hay fondos para el establecimiento de redes de investigación, pero tengo la percepción que en general estamos hablando de redes y de centros que se establecen entre investigadores que ya tienen un currículum bastante abultado y que pueden sostener esos esfuerzos por sí mismos. Creo que sería súper positivo, por ejemplo, el establecimiento de fondos de redes de colaboración entre investigadores jóvenes para el avance de manera más en el sentido de descubrimiento de nuevos territorios en la investigación. Y creo que estas políticas que parecen estar incorporándose en la institucionalidad tienen que convertirse ahora en aportes concretos a que estas prácticas se sostengan en las instituciones y entre las instituciones también. Genial, mira, aquí Alejandro pregunta, en base a tu experiencia, ¿cuál crees que debiese ser el aporte o rol concreto de las bibliotecas universitarias para intentar evitar algunos de los problemas mencionados como la baja replicabilidad, manipulación de datos y acceso a la información? Súper buena pregunta también. Yo creo que hay pasos concretos que podemos dar en nuestras instituciones que traerían un montón de beneficios tanto para la práctica de la investigación como para ir avanzando en la dirección de la ciencia abierta. Por ejemplo, la incorporación de repositorios de la investigación que se hace en el marco de los proyectos de investigación de las universidades y de las tesis de los estudiantes. Si no solo publicáramos, no solo recopiláramos la publicación finalizada, sino que además diéramos cuenta del proceso, tendríamos un conjunto riquísimo de potencial de formación para nuestros propios estudiantes. Muchas veces se hacen avances importantes en el proceso de investigación, por ejemplo, de las tesis, que no se recogen en ninguna parte porque esas prácticas, porque esos avances en términos de la práctica científica no quedan registrados en el producto, que es más bien formal, ¿cierto? Que da cuenta de la discusión a nivel teórico, pero no necesariamente de lo que se encontró a la hora de concretar esa investigación. Eso sería, me parece, concreto y relativamente fácil de implementar. Sí, muy bien. Lorena primero da felicitaciones por la excelente presentación y pregunta, en su experiencia, ¿cuáles serían los mecanismos que se podrían utilizar en la UCSC para aumentar e incentivar la ciencia abierta? Bueno, yo creo que estamos en un súper buen pie, ¿cierto? Estamos aquí, estamos conversando, estamos interactuando con gente de distintas disciplinas. En ese sentido creo que vamos ya por buen camino. Yo sé que la universidad obtuvo recientemente un fondo de ANID para avanzar en esa dirección, y eso también me da bastante esperanza respecto a lo que se puede hacer. Yo creo que es fundamental acercar a esta lógica de investigación a los estudiantes de posgrado. Espero que hayan estudiantes acá, de hecho. Creo que se puede, por ejemplo, implementar estos grupos de lectura, grupos de trabajo de manera transversal a las disciplinas.
esto tiene más encima tiene un costo muy reducido, ¿cierto? Porque estamos hablando de materiales y de prácticas que se ponen a disposición de los investigadores en la red, y que en ese sentido requieren fundamentalmente de una voluntad inicial, de un puntapié inicial por parte de las instituciones. Eso creo que es perfectamente abordable y sería un aporte importante. Yo por mi parte me pongo a plena disposición de ese tipo de esfuerzos. Genial. Abraham, y la última pregunta que vamos a hacer, Abraham dice, excelente presentación, mis felicitaciones, y pregunta, ¿qué rol desempeñan a su juicio los centros universitarios y las fuentes de financiamiento en el desarrollo de buenas prácticas de investigación orientadas a la generación de conocimiento libre, no de pago? ¿Hay un interés legítimo de generar conocimiento o es más deseable el logro de indicadores? Buena pregunta. Creo que ahí tenemos, Abraham identificó uno de los nudos de este conflicto. Y creo que parte del problema está precisamente en que la institucionalidad está al debe respecto de la incorporación de nuevas fórmulas para cuantificar un poco el avance científico que no dependan únicamente de la industria de la publicación científica. Yo siento que hay una confrontación implícita, ¿cierto?, que se evidencia, por ejemplo, en la situación que describí respecto de esta publicación en Nature, donde queda de manifiesto que la disposición de los investigadores es distinta a la disposición de la industria de la publicación científica y probablemente distinta también a la de la institucionalidad muchas veces. En ese sentido, creo que la tarea es fundamentalmente nuestra, de los propios investigadores, pero también de las autoridades y de las instituciones, de avanzar en una dirección que permita incorporar, valorar, ¿cierto? Cuantificar de algún modo este tipo de prácticas a la hora de considerar los resultados de investigación. Esta lógica de esta selección natural de la mala ciencia que comentábamos hace un ratito, se alimenta también de este tipo de prácticas en que se reconoce únicamente la publicación, ¿cierto? Y no se valoran aportes que muchas veces van más bien en la dirección de la formación de nuevas capacidades dentro de las instituciones. Yo creo que hay un interés legítimo manifiesto por parte de los investigadores. Y ahora falta que la institucionalidad y las fuentes de financiamiento se acerquen un poco a esta mirada. Muy bien, doctora, muchas gracias. Les agradecemos a todos por su participación en esta cuarta presentación del evento Una mirada a la ciencia abierta de las bibliotecas académicas. Y los invitamos para esta tarde a las 15 horas en Santiago de Chile, a la quinta charla titulada Problemas fundamentales en la formación de investigadores. Algunas precisiones sobre el papel de la ciencia abierta, que será expuesta por el doctor José López Yepes, bibliotecario que se encuentra en España. Les agradecemos puntualidad en la entrada del evento y, bueno, le doy muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué país se encuentren, y muy agradecida, doctora Lucía Castillo, por su excelente presentación. Y, bueno, los dejo libres y nos vemos en la tarde. Muchas gracias, que estén muy bien.